Durante el siglo pasado existió una de las asesinas seriales más temidas de México, ya que desvivió a muchos bebés y niños. Yo soy Historias Creepis y hoy les traigo el caso de la ogresa de la Colonia Roma. Sin más, comencemos. Felicitas Sánchez Aguillón nació en 1890 en Cerro Azul, Veracruz, en una zona rural. No se sabe mucho sobre su infancia. Lo poco que se sabe es que no tenía una buena relación con su madre, ya que sufría el rechazo de ella. Esto desencadenaría la psicopatología que marcaría su futuro modus operandi. Un rechazo patológico hacia la maternidad, y todo lo relacionado con esta, y algo común en los asesinos seriales. Desde su infancia mostraba un comportamiento perverso, ya que expresaba crueldad hacia los animales, ya que desvivía gatos y perros callejeros. Durante la década de 1900, Felicitas estudia y se gradúa de enfermería, y comienza a trabajar como partera en Veracruz. A la par contrae matrimonio con hombre sumiso y de poco carácter llamado Carlos Conde. Felicitas era una mujer de carácter fuerte, de malos modales y una persona desconfiada. La prensa de la época y personas conocidas de la mujer hacían crítica a su aspecto físico. A pesar de eso, Felicitas tuvo muchas parejas, incluso ellos sirvieron como cómplices para sus delitos, incluido Carlos. Del matrimonio con Carlos nacieron dos gemelas, las cuales, debido a su situación económica y otros problemas, Felicitas decide venderlas. Al principio su marido estuvo de acuerdo, pero al final se arrepintió y ya era tarde. Felicitas no cedió y jamás se supo el final de las gemelas. Por esta razón la pareja se separó. Hasta donde se sabe, Felicitas no desvivió a ninguno de sus hijos, ya que las gemelas no fueron sus únicas hijas. Tras la separación en 1910 emigra a la capital. Felicitas Sánchez se asienta en la Colonia Roma de la Ciudad de México, en la calle Salamanca No. 9, por esa época ocupado por un edificio de departamentos. Le alquila una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso del edificio. Su nueva casera y compañera de departamento laboraba todo el día y solo iba al departamento para dormir, lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y el espacio para dar rienda suelta a sus aberrantes prácticas. Sánchez estableció un negocio atendiendo partos a su casera. No le molestaba mientras el sitio estuviera limpio. En efecto, Felicitas atendía partos, pero pronto comenzó a destacar el hecho de que mujeres adineradas acudían a consulta con la mujer. Evento extraño, porque una mujer con alta capacidad adquisitiva no tenía razones para recurrir a una partera en un barrio marginal para atender su embarazo. Los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros eventos extraños. Las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia. Para arreglar este contratiempo, Felicitas contaba con la complicidad de un fontanero llamado Roberto Sánchez Salazar, y además, en ciertas ocasiones pudieron percatarse de que del departamento salía un extraño humo negro de olor muy desagradable. Pronto el negocio prosperó y Felicitas comenzó a practicar aborto, incluso haciendo visitas a domicilio, frecuentando los más selectos barrios de la ciudad. Atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo, así estuvieran en labor de parto. Antes de comenzar con su faceta como asesina serial, Sánchez Nera se dedicó al tráfico de menores. Empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían. Luego, empezó a traficar también con niños que compraba de madres que por una u otra razón vendían a sus hijos, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década de 1910, todavía en el período del México porfirista, Sánchez fue detenida en por lo menos 2 ocasiones por tratar de vender a un bebé, saliendo libre tras pagar una simple multa. No pasó mucho tiempo antes de que Felicitas evolucionara al asesinato, pues los niños que no lograba vender terminaban muertos y muchos infantes perecieron bajo su cuidado. Felicitas pronto recaudó dinero suficiente para hacerse de un negocio. Abrió una miscelánea, que también funcionó como clínica clandestina, en la calle Guadalajara No.
69, en la Ciudad de México, a la cual llamó La Quebrada. Posteriormente sus cómplices relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y niños. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica ya que los bañaba con agua fría, no les daba de comer en períodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con comida en mal estado. Sus métodos de ejecución eran variados, iban desde asfixia, apuñalada, hasta inmolación. En muchas veces los envenenaba desvividos, los descuartizaba, y en algunas ocasiones lo hizo cuando estaban con vida. Los restos los tiraba a las alcantarillas, depósitos de basura y otras los incineraba en una caldera, de ahí el humo, incluso llegó a hacerlo estaban vivos. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca donde vivía Felicitas se tapó, se encontraba congestionada desde la toma domiciliaria. En el primer piso del edificio se disponía de una tienda de abarrotes, el dueño era un hombre de nombre Francisco Páez, mandó a llamar a un fontanero y albañiles. Los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca, cuando llegaron a ella se sorprendieron y provocó náuseas. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados, que desprendían un olor insoportable, al igual que un pequeño cráneo humano. Rápidamente la prensa y la policía se hicieron presentes. Las autoridades llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa, Felicitas, los atendió la casera que no sabía nada de lo ocurrido, sin embargo los dejó pasar a la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado. Lo primero que salía a vista en el cuarto, era un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños. Ese mismo día se catea la miscelánea La Quebrada, Felicitas no se encontraba ahí ya que se había fugado. La investigación cayó en manos del detective José Acosta Suárez, este hombre atraparía al asesino en serie Gregorio Cárdenas en 1942. El 11 de abril de 1941 fue detenido Salvador Martínez Nieves, el fontanero cómplice. Él relata que en efecto él sabía lo que estaba pasando, pero por miedo a ser condenado como cómplice, había denunciado. En efecto, él sí era cómplice, recibía una cuantiosa paga por destapar caños y aún más para sobornarlo por su silencio. Ese mismo día Felicitas fue atrapada junto con su amante, Roberto Alberto Covarrubias, que también fue cómplice. Felicitas había procreado a su tercera y última hija, nacida en 1939, mientras trataban de huir de la ciudad. Felicitas Sánchez Aguillón experimentó el rechazo materno desde muy pequeña, esto generó en ella una personalidad neurótica. Aparentemente no sentía empatía ni remordimientos, era megalómana y racionalizaba sus actos. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa, me encargaba de las personas que requerían mis servicios, y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al WC, pero su frágil estado mental iba más allá, tenía ideas delirantes en donde creía realmente que hacía un bien con sus crímenes, les asignaba una cualidad mística, ejemplo de esto es el altar que poseía. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal, y él le amarró un alambre al cuello. Desde su detención hasta junio de 1941, fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con las personas general del reclusorio. Durante ese tiempo vivió en una regresión ya que se comportaba como una niña ya que gritaba y pataleaba, al igual que lloraba y gritaba quiero irme de aquí por lo que era necesario arrastrarla de un lugar a otro.
La amenaza del abogado de la mujer era clara, iban a revelar la lista de clientes si con ella era posible aminorar su condena. En aquella lista estaban importantes figuras de la política. Así que era una evidente muestra de corrupción y lo que permitió que saliera libre en 3 meses. Las más fuertes pruebas de la fiscalía que conectaban a Felicitas con los cargos de asesinato eran los restos encontrados en la cañería de Salamanca No. 9, entre los que se encontraban un cráneo y un par de piernas que correspondían a un niño de por lo menos 1 año de edad. Inexplicablemente los restos desaparecieron. Sánchez Aguillón fue procesada, el 26 de abril de 1941, solo por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ninguno de estos crímenes era considerado como grave por lo que la mujer alcanzaba fianza. Pero la fiscalía tenía todavía los testimonios del fontanero, completamente dispuesto a declarar, y del amante, que bajo la presión adecuada terminaría por declarar. Desafortunadamente el juez que llevaba el caso abdicó, se cree fue amenazado o sobornado para hacerlo, lo cual facilitó la salida de Sánchez antes de que la fiscalía pudiera apelar el fallo. Su ex esposo Carlos Conde, pese a ya no tener una relación sentimental, pagó la fianza, la cual ascendía a los 600 pesos, por lo cual salió libre en junio. Ella sabía que todo había terminado ya que no podía seguir con su estilo de vida, ya todos la odiaban y tarde que temprano alguien haría justicia por mano propia. El 16 de junio de 1941, decidió terminar con su existencia con una sobredosis de Nembutal, dejó 3 cartas para su abogado, su exabogado y su pareja. En ellas no mostró ninguna muestra de arrepentimiento por sus actos. Su hija fue llevada a un hospicio, creció y hasta donde se sabe se convirtió en un miembro funcional de la sociedad.